estado pensando mucho en una película que vi en estos días, en la película del Cid, una película pues vieja que grabaron ya hace bastante, y me gustó mucho porque la película hacía bastante énfasis en la cuestión de la palabra, del juramento, de la obligación, etc. Claramente intentando exponer estos valores caballerescos. No sé si de pronto exageraron o si realmente era de esa forma. Exageraban pues esta postura de estos caballeros frente a lo que asumían por medio de sus palabras. Y bueno, estuve investigando al respecto, estaba leyendo varias cositas y aquí vengo pues a exponer uno de los libros que leí en estos días. El libro se llama Creando el Mundo Social, de un filósofo llamado John Roger Searle, creo que de esa forma se pronuncia, Searle se escribe, me imagino que se pronuncia Sir o Ser, igual yo le voy a decir Sir todo el video. Y bueno, este es un filósofo del lenguaje y de la mente principalmente, y pertenece pues a esta corriente, a esta filosofía analítica. Y en este libro se pregunta precisamente por la naturaleza de lo social. La sociedad tendría un principio. Cada ciencia, dirá él, tiene su principio. Por ejemplo, estos ejemplos lo pone él, la física. El principio de la física es el átomo, el de la química es el enlace químico, en la biología es la célula, en la genética es la molécula de ADN y en geología es la placa tectónica. La sociedad también tiene un principio. Y bueno, voy a comenzar aquí con la tesis fuerte de él. Dice John Searle: todos los hechos institucionales y por consiguiente todas las funciones de estatus son creados por un tipo de acto de habla que en 1975 bauticé como declaraciones. Primero vamos a intentar responder a la pregunta: ¿qué es un hecho institucional? Hay dos tipos de hechos, diría John Searle. Están los hechos brutos. Un hecho bruto sería, por ejemplo, la Tierra está a una distancia de 93 millones de millas del Sol. Eso es un hecho bruto, independiente de nuestra existencia como seres humanos, ese hecho existe. Mientras también hay otros hechos que son hechos institucionales. Por ejemplo, el hecho, y este ejemplo si lo pongo yo, Gustavo Petro es el presidente de Colombia. Eso es un hecho institucional. Este hecho debe ser reconocido para existir. Los hechos institucionales deben ser reconocidos para existir y son creados lingüísticamente y sostenidos y mantenidos lingüísticamente y requieren precisamente de instituciones para su existencia. ¿Qué es una institución para este filósofo? Una institución es un sistema de reglas constitutivas y tal sistema crea automáticamente la posibilidad de los hechos institucionales. Si hay una institución, hay por lo tanto poderes deónticos, hay una deontología funcionando. Precisamente para saber si estamos hablando de una institución, nos preguntamos si aquello que estamos nombrando trae consigo poderes deónticos. Por ejemplo, un rey o un presidente. Porque el rey asume un deber, el presidente asume también un deber y nosotros asumimos un deber y una obligación con dicho rey o dicho presidente. Eso es lo que llamaríamos deontología. La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, de las reglas, de las normas, etc. Dice John Searle, que también que también es el pegamento de lo social. La deontología hace posible la sociedad. Y como habíamos dicho en esta tesis fuerte, a todo esto, a las instituciones y a estos poderes deónticos le precede un acto de habla. Y bueno, ¿qué es un acto de habla? Esto lo toma John Searle de otro filósofo llamado John Langshaw Austin. Honestamente ese Langshaw no sé cómo pronunciarlo ni siquiera. Este John Austin es bastante famoso, bastante conocido en esta filosofía del lenguaje, principalmente en su obra Cómo hacer cosas con palabras. Nos dirá que el lenguaje no solo sirve para describir, lo que sería pues las emisiones constatativas, así las llama, las que sirven para representar, sino que el lenguaje también realiza cierta acción, y esto lo llama emisiones realizativas o performativas. Ya posteriormente concluye que incluso cualquier emisión
es performativa o realizativa a diferentes grados, diferentes fuerzas de performatividad, llamémoslo así, de acto. Según la fuerza de la acción, tendríamos 3 niveles. Un nivel locucionario, por ejemplo, si yo digo préstame un lápiz, en este nivel contemplaríamos solo el fonema que sale de mi boca, la manera en la que articulo mis labios, mi lengua y demás para poder decir préstame un lápiz. Ahí está quizás el principio más básico, que simplemente es la locución, simplemente es la emisión de dichos fonemas. El segundo nivel sería los actos ilocucionarios, y tomando como ejemplo el mismo enunciado de préstame un lápiz, se puede entender que tras esa emisión de ese fonema también hay una acción, que es la acción de pedir. ¿De pedir qué? Un lápiz. O sea que cuando yo digo préstame un lápiz, estoy pidiendo una cosa que en este caso es un lápiz. O sea, no simplemente estoy emitiendo unos fonemas y ya. El tercer nivel es el tipo de acto perlocucionario. Cuando yo digo préstame un lápiz, tomando el mismo ejemplo, la respuesta que yo recibo, digamos el efecto que produce esa emisión por parte pues de esa persona que escucha esa petición. O sea que aquí no solo se contempla la emisión como un pedir, en el caso de este ejemplo, sino también su efecto, el efecto que podría ser que evidentemente me presten un lápiz. John Searle me parece que aquí añade algo que es bastante relevante para entender esta cuestión de los actos de habla, y también reformula, continuando a John Austin, reformula esta teoría de los actos de habla. Añade y explora con bastante atención lo que son los estados intencionales, lo que es la intención. Hay una correspondencia entre estos actos de habla previamente expuestos y los estados intencionales del individuo. En ambos casos, tanto el acto de habla como los estados intencionales, hay una inclinación hacia algo. El deseo de tener un lápiz, por ejemplo, ese sería mi estado intencional, que yo deseo tener un lápiz y por tanto emito el fonema préstame un lápiz, con la intención pues de que me presten el lápiz. Bueno, primero que todo, ¿qué es la intencionalidad para John Searle? Intencionalidad es el sofisticado término empleado por los filósofos para nombrar la capacidad de la mente por la cual se dirige hacia o sobre objetos y estados de cosas en el mundo, típicamente independientes de ella. Un estado intencional sería por tanto un estado mental, entre otros, hay más estados mentales, pero en este caso ese estado mental es sobre algo, se refiere a algo, es como una dirección que mi mente tiene hacia algo, lo que lo haría un estado intencional. Y ese estado intencional se divide en 2 componentes: el tipo de estado que es y su contenido, típicamente un contenido proposicional. Un ejemplo: creer que va a abandonar la habitación, esperar que vaya a abandonar la habitación, precedir que va a abandonar la habitación y, no sé, temer que vaya a abandonar la habitación. En este caso tenemos el mismo contenido proposicional, lo que la diferencia sería el modo psicológico, el tipo de estado, ya sea la creencia, el temor, el deseo, etc. Los estados intencionales son la representación de lo que Searle llama una condición de satisfacción. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entre mi mente y el mundo para que se cumpla pues esa satisfacción? Por ejemplo, nuevamente con el ejemplo de desear un lápiz, lo que tiene que ocurrir es que yo tenga el lápiz. Eso sería pues lo que expreso, la condición de satisfacción de la oración, de la frase préstame un lápiz, es que precisamente tenga yo un lápiz en mis manos. Y esa condición esa representación de esas condiciones de satisfacción se da por medio de la expresión de una dirección de ajuste. Esto suena complicado, pero ya lo vamos a ir viendo por medio de varios ejemplos. La dirección de ajuste, por ejemplo, en el caso de préstame un lápiz, es que el mundo corresponda con mi petición. O sea, que en el mundo ocurra que alguien me preste un lápiz, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de una creencia, que también es un estado intencional, de que yo crea que mi micrófono en este momento está grabando bien mi voz, es que
evidentemente mi micrófono esté grabando bien mi voz. La dirección de ajuste es un rasgo tanto de los actos de habla como de los estados intencionales. Y esto es muy interesante porque aquí lo que intenta hacer John Searle es precisamente dar a conocer como un fundamento lógico de cómo tenemos lenguaje, y es porque previamente, antes de tener un lenguaje, hay unos estados prelingüísticos que comparten tanto estas direcciones de ajuste como la tiene pues una proposición, y también este contenido proposicional, a pesar de que todavía no esté como organizado pues por medio de las pautas propias del lenguaje. Y bueno, lo voy a explicar mejor por más ejemplos. Dice John Searle que existen 5 y solo 5 tipos posibles de acto de habla. Están los actos de habla asertivos, cuyo propósito es enunciar o describir, o son aserciones que se hace sobre cosas del mundo. El objetivo sería representar cómo son las cosas. Análogo a estos actos de habla asertivos tenemos los estados intencionales de las creencias. Cuando yo creo que mi micrófono es negro, bien podría yo emitir un acto de habla, hacer un acto de habla respecto a esa creencia, describiendo precisamente que mi micrófono es negro. Eso sería una descripción. Y esta descripción, este acto de habla y esta creencia tiene una dirección de ajuste que Searle en este caso la define como una dirección de ajuste con una flecha hacia abajo, o sea, de palabra a mundo, porque quiero que mi palabra coincida con el mundo, se dirija hacia abajo, hacia el mundo, como si la palabra estuviera arriba. Esto en el caso pues del acto de habla, pero en el estado intencional sería mente a mundo. Quiero que mi mente coincida con el mundo, se dirija hacia abajo, hacia el mundo, y que sea pues verdad que mi micrófono sea evidentemente negro. Tenemos otro tipo de acto de habla que son los directivos, que son las órdenes, las solicitudes, etc. Y el objetivo es intentar que otras personas hagan cosas. El análogo estado intencional es el de los deseos, por ejemplo. Y bueno, el ejemplo que he puesto bastante, el de préstame un lápiz. Tengo un deseo de tener un lápiz y por tal motivo realizo el acto de habla de préstame un lápiz. Y en este caso, la dirección de ajuste no es de palabra a mundo, como en el caso de los actos de habla de tipo asertivo, sino que en este caso es de mundo a palabra, porque ya no quiero ajustar mi palabra al mundo, sino que por el contrario quiero ajustar el mundo a mi palabra. Quiero que se cumpla el hecho de que alguien me preste un lápiz, ¿cierto? De que me prestes el lápiz. Quiero que eso se haga verdad. Quiero ajustar el mundo a mi palabra, o a mi mente en el caso pues de los deseos. Tenemos también el tipo de acto de habla compromisorios, que tiene que ver con las promesas y los juramentos. El objetivo es comprometer al hablante con algún curso de acción, o comprometerme a mí mismo, ¿cierto? Cuando yo hago un juramento. Y en este caso también la dirección de ajuste es de mundo a palabra, o sea, una flecha hacia arriba, y la idea es que el mundo, que el yo del futuro, realice lo que estoy prometiendo. Tenemos también otro tipo de acto de habla que son los expresivos, las disculpas, los agradecimientos, las felicitaciones. El objetivo de este tipo de acto de habla es expresar los sentimientos y actitudes del hablante respecto a un estado de cosas que, en la mayoría de los casos, se presupone que ya existe. En este caso, la dirección de ajuste se da por sentado, ¿cierto? Aquí no es claro, pues que no es tan claro como en los otros casos anteriores. La dirección de ajuste se da por sentado. Y por último, y hasta aquí queríamos llegar, tenemos el tipo de acto de habla de las declaraciones. Ya habíamos visto que este es importante para entender la realidad social. En una declaración hacemos que algo sea el caso declarándolo ser el caso. El lenguaje nos permite crear una realidad al representar esa realidad como existente. No tiene la declaración un análogo prelingüístico, porque ella misma necesita del lenguaje para poder existir. No hay pues un estado mental análogo pues a la declaración, como en los casos anteriores.
Las declaraciones cambian el mundo al declarar que un estado de cosas existe y de esta forma traen a la existencia ese estado de cosas. Mejor dicho, en una declaración lo que hacemos es representar una realidad, pero la representamos como existente, es como una verdad casi que se impone como un hecho institucional. La dirección de ajuste de una declaración es doble, tiene ambas direcciones de ajuste. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy declarando que Petro es el presidente de Colombia, estoy refiriéndome a una verdad. Por tal motivo está la palabra hacia abajo, dirigiéndose al mundo, intentando dar cuenta de una realidad que está en el mundo. Pero esa realidad la está también creando, por así decirlo. Está transformando la realidad para que se ajuste a esa palabra. Por tal motivo también el mundo se dirige a la palabra. Tiene ambas direcciones de ajuste. Regresemos entonces a la tesis fuerte de John Searle. Toda la realidad institucional y por tanto toda la civilización humana es creada por acto de habla que tiene la misma forma lógica que las declaraciones. Por ejemplo, cuando digo que esta es mi casa, si declaro esta es mi casa, entonces me represento a mí mismo como teniendo un derecho a la casa. Dirección de ajuste, palabra mundo. Y si consigo que otros acepten mi representación, entonces he creado ese derecho porque el derecho solo existe por aceptación colectiva. Dirección de ajuste, mundo a palabra. Y estas no son independientes. He creado un derecho representándome a mí mismo teniéndolo. Las funciones de estatus, también ocurre lo mismo con el ejemplo ya que he dado. Petro es el presidente de Colombia. También he creado una representación que por aceptación del resto, bueno, yo no la he creado, se ha creado colectivamente, por así decirlo, por medio de una regla constitutiva. Se ha creado pues esa declaración y la hemos aceptado como existente. Bueno, la regla constitutiva también es una declaración. John Searle diría que es una declaración permanente. Un ejemplo, X posición, tal posición del alfil con el peón y la torre es un jaque mate. Esa es una regla que hemos aceptado y que la estamos usando para jugar ajedrez, ¿sí o qué? También la misma elección democrática es una regla constitutiva. Tal candidato saca 50% de los votos más uno, entonces queda declarado como presidente de Colombia. El lenguaje también tiene sus reglas, y esto es muy interesante porque dice John Searle, una vez que se tiene un lenguaje compartido, ya se tiene un contrato social, de hecho, ya se tiene sociedad. Él se pelea con la idea de unos individuos que hacen un contrato, porque para hacer el contrato ya necesitan lenguaje, un lenguaje común, y ese lenguaje común ya es en sí un contrato social, por así decirlo. Ya tiene ya es el lenguaje común, lo somete a ambos a reglas, que es las propias pues del lenguaje. En el lenguaje se debe reconocer sus reglas, hay una intención colectiva. Ambos, yo y la persona con la que estoy hablando, por ejemplo, nos estamos sometiendo a una regla y la estamos reconociendo como tal. Estamos reconociendo su validez. Y esto es interesante porque cuando hablo de intención colectiva, John Searle aclara que toda intención es del cerebro individual, pero ese cerebro individual puede entender que él hace parte de un grupo de personas que comparten la misma intención, ¿cierto? O sea, yo puedo redactar mi intención no como un yo, sino como un nosotros, pero para ello me toca presuponer que las otras personas comparten esa misma intención. El mismo acto del lenguaje, como he dicho, implica un compromiso. Es un enunciado público. Se expone una intención. Un ejemplo que pone John Searle: abandona mi habitación. Cuando yo digo esto me estoy comprometiendo a, primero, que es verdad que el que está recibiendo esa orden está en mi habitación. También es verdad que le es posible abandonarla. Y también es verdad que yo deseo que abandone mi habitación. O sea, el acto de habla ya está comprometiéndome por muchas razones. Recordemos que la institución es una serie de reglas constitutivas. Y estas reglas constitutivas son una especie de declaración permanente.
Y bueno, y de aquí se siguen unos ciertos poderes deónticos. Estos poderes deónticos, dice John Searle, nos diferencia de los animales, porque dan una motivación que vendría siendo el deber propio pues de la deontología, que va del deber, y es indiferente al deseo. Nos da una razón que difiere al deseo, que es independiente al deseo. Esto nos diferencia de los animales, de los otros animales. Estos poderes deónticos, como había dicho, dependen del reconocimiento. Si lo reconozco, ya me estoy sometiendo a una obligación. Dice John Searle, el patrón de razonamiento en este caso es que reconozco la validez de la obligación, formo un deseo de hacer algo que constituye el cumplimiento de la obligación a partir del reconocimiento de la obligación. También dice, puesto que reconozco la validez de la obligación y la reconozco como entregándome una razón válida para hacer lo que estoy obligado a hacer, la obligación puede entonces ser la base de un deseo de hacer lo que estoy obligado a hacer. Bueno, esto suena como dando vueltas, dando círculos, pero lo que está queriendo decir es que el deber ya de por sí es un motivador. El deber se sigue precisamente de estos poderes deónticos, creados por las instituciones, estas reglas constitutivas y estas declaraciones. El deber ya es un motivador. El deseo tiene su origen en la obligación, y más precisamente tiene su origen en el reconocimiento de la obligación, y la obligación no proviene del deseo. Aquí está como invirtiendo las cosas. No me sujeto a mí mismo a obligación por un deseo de hacerlo, sino que más bien deseo cumplir con una obligación ya habiendo asumido dicha obligación y habiéndola ya aceptado. Por ejemplo, si yo voy al médico y el médico me diagnostica una verdad, una enfermedad terrible, mi deseo preferiría quizás no aceptar, no creer en dicha verdad. Pero la misma noción de creencia ya trae consigo una cierta fuerza vinculante de creer en la verdad. Como que creer en la verdad ya de por sí está ligado con la misma noción de creer. La idea es creer en la verdad. Esto es lo que me parece aquí más interesante de este filósofo. Yo lo entiendo en un sentido más realista. Santo Tomás, por ejemplo, dirá que una de las obligaciones que tengo por justicia es la verdad ante a la otra persona, ¿cierto? De demostrarle a esa persona que estoy hablando con verdad, ya sea al momento de referirme al mundo, pongamos por caso, o al momento de referirme a mí mismo en el futuro, en caso de una promesa. Si prometo visitarlo mañana a su casa, tengo que corresponder dicha palabra, acomodando pues el mundo, en este caso a mí mismo. Eso sería también actuar con verdad. Y esto lo entendería también en el caso de un Santo Tomás, por ejemplo, si concedo cierto naturalismo, cierto iusnaturalismo, cierta ley natural que hace que el hombre por naturaleza esté inclinado precisamente a la verdad. Pero esta inclinación se pule, se refina por medio de la virtud. En el caso de John Searle, él no habla pues de virtudes, simplemente habla de una cierta fuerza vinculante, como ya había dicho, en la misma noción de creer. También lo dirá incluso en la misma noción de prometer, porque la promesa tiene ya ese poder, sería un poder deóntico de obligarme de cierta forma o inclinarme a cumplir, porque ya cuando yo digo algo a modo de promesa, hago un acto de habla de estos que diríamos compromisorios, ya ese acto de habla tiene ese poder deóntico. Y para este filósofo tiene que ser así, porque si no el sistema colapsaría. Es porque hay un poder vinculante, hay un poder deóntico en estos actos de prometer, de comprometerse, de jurar, etc. Recordemos que tras la obligación es importante que yo de cierta forma la interiorice y la acepte, la reconozca como tal, como obligación. Pero ¿por qué reconocerlo entonces? Él intenta también responder esta pregunta: ¿por qué reconocer este tipo de poderes deónticos, este tipo pues de declaraciones? ¿Por qué las tengo que reconocer? Él dice que se deben dar razones, hay razones para reconocer. Las instituciones de cierta forma dan beneficios, aumentan nuestros poderes, como que despliega las capacidades humanas. Hay un millón de cosas que hemos logrado gracias a las mismas instituciones. Un ejemplo muy sencillo podría ser el reconocimiento del dinero como tal, de un billete. Un billete es un simple papel
que tiene un poder precisamente porque todos lo hemos reconocido. Y precisamente al reconocerlo hemos facilitado muchas cosas. Hemos logrado pues facilitar transacciones económicas y demás. Precisamente por ese reconocimiento colectivo. También hacen posible la sociedad humana. Y también llega a decir que pueden haber razones religiosas que él consideran falsas. Respecto a esta sociedad humana, dice John Searle, un motivo relacionado y poderoso para la aceptación de las instituciones y de los hechos institucionales es que los humanos tienen necesidad de conformarse, de ser como otras personas y de ser aceptados por ellos como miembros del grupo, un participante de la intención colectiva. Quizás sea por una razón ya humana que nos inclina pues a colectivizarnos. También dice que incluso la gente suele aceptar por este motivo sistemas injustos y que incluso un individuo puede reconocerlo como injusto, pero un individuo no puede hacer mucho. Yo puedo reconocer injusta la propiedad privada de X, pero yo como individuo no tengo mucho que hacer ahí. Y aquí viene algo curioso, porque es que si quiero eliminar digamos ese reconocimiento colectivo y soy capaz de hacerlo, de alguna forma ya estoy creando una nueva colectividad, llámese guerrilla, algo así. Si yo creo una guerrilla con otra deontología distinta para precisamente acabar con ese sistema institucional que yo considero injusto, estoy creando al mismo tiempo otro sistema institucional, porque hay una colectividad y hay también una intención colectiva. También se pregunta sobre la fuerza física. Encuentra una paradoja porque dice que las funciones de estatus, o sea, por ejemplo, el ser presidente o ser rey o ser administrador, funcionan por este poder deóntico previamente expuesto, pero necesitan de la amenaza de la fuerza para mantenerse. En el caso del presidente, como que la fuerza está ahí como por si acaso. Es como él insiste. El punto importante a enfatizar es que la esencia de lo político es el poder deóntico. Pero también es curioso y deja como esa paradoja de que se sostiene también por la fuerza, por esa amenaza de la fuerza. Porque si nos preguntáramos sobre un grupo, un ejército o unos policías, para que eso se conforme precisamente como ejército o como grupo de policías o sistema policial, ya debe haber un poder deóntico previo a la fuerza. La fuerza organizada presupone un poder deóntico. Bueno, ya para ir finalizando, comentar cuál es la postura de este filósofo de John Searle respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos claramente son una declaración que se sostienen por el reconocimiento. Diría él, es una tontería decir que un Robinson Crusoe solo en una isla tiene derechos humanos, porque solo existen en la medida en que se reconocen. Dirá también que cualquier teoría de los derechos humanos tiene que descansar en una teoría previa de la naturaleza humana. Esto es bastante interesante porque es que lo acerca mucho al justnaturalismo, pero me parece conflictivo porque ya es como suponer una especie de institución previa a todas las instituciones, porque según la naturaleza, ¿cómo puedo yo detectar una especie de poder deóntico si el poder deóntico nace precisamente por un acto de habla? Bueno, esto lo dejo como pregunta. Un ejemplo que él pone para sostener esto es el derecho a la libre expresión, que defiende pues bastante. Dice él, no es tan solo que tengamos una inclinación por la libre expresión, como podríamos tener la inclinación de chuparnos los pulgares. Más bien, hay algo en el ejercicio de la libre expresión que pensamos que es especialmente valioso, algo esencial para que alcancemos nuestro completo potencial para los seres humanos. Yo podría decir que una piedra del río que tengo aquí en la casa es valiosa porque de cierta forma a ella le corresponde una función. Puede ser la de partir la panela o de ablandar la carne, como por poner un ejemplo. Y esa piedra pierde su función cuando se quiebra, por ejemplo, o cuando pierde esas propiedades que la hacen funcional para dicho fin. Aquí mi punto es que es el fin lo que me permite a mí predicarle a la piedra valor. Cuando él me dice que la capacidad de hablar, de expresarse del ser humano tiene valor y es algo valioso que hay que proteger por medio de un poder deóntico.
No sé si quizá John Searle está introduciendo alguna especie de teleología a su filosofía sin darse cuenta. O sea, si no le está asignando al hombre una especie de fin. Y en virtud de ese fin, determina qué atributos del hombre son valiosos. Y bueno, no, esto lo dejo como pregunta. Pero bueno, también quizás lo más interesante que dice respecto a los derechos humanos, que me parece que sí es una importante aclaración, es que los derechos humanos implican una obligación. El derecho a la vida de todos los seres humanos nos obliga a todos a respetar precisamente su vida. Y con estos derechos que llaman derechos negativos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, por lo menos la obligación no es una obligación positiva, ¿cierto? Por eso se llaman negativos, es más bien una obligación a no hacer, a no atentar contra la vida, no atentar contra la libertad y no atentar contra la propiedad. La cosa se pone complicada cuando ya empiezan a predicarse derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una renta básica, etc. Porque esos derechos tras sí también contraen obligaciones. Ya estarían por tanto obligando incluso a los estados a responder por salud, vivienda, renta básica, etcétera, etcétera, educación a todos los individuos. Y lo que haría esto es agrandar al Estado de manera pues increíble. Dice John Searle: creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento profundamente irresponsable, porque sus autores no reflexionaron acerca de la conexión lógica entre derechos universales y obligaciones universales, y confundieron derechos humanos básicos y universales con políticas socialmente deseables. Claro, es deseable que todos tengamos buena salud, es deseable que todos tengamos educación. El problema aquí es la obligación tras ello. Alguien se tiene que hacer cargo de ese tipo de cosas, y eso es difícil en una sociedad que pide muchos derechos, pero que al mismo tiempo también pide pocos compromisos. Y ya ahora sí, para ir terminando, solo hace falta yo opinar un poco de las cosas que ya hemos mirado. Bueno, por un lado, decir que este filósofo ha sido de mi agrado, de mi interés, a pesar de que tenga ahí unas cuantas objeciones que las voy a plantear a modo de pregunta, porque muy probablemente John Searle en algunos de sus textos ya habrá contemplado estas objeciones que más adelante voy a hacer. Pero antes de eso, comentar una cosa que me gusta, y es que me parece interesante ese toque realista que tiene, porque cuando él describe los actos de habla, me parece que no pone en paréntesis el mundo como lo haría quizás un filósofo más posmoderno, llamémoslo así, o postestructuralista. Como que el mundo lo da por sentado y bueno, el lenguaje servirá para dar cuenta del mundo, que lo hará peor o mejor, pero tendrá una intención, el tipo de lenguaje que habíamos descrito como asertivos, que la idea es dar cuenta del mundo. Voy a poner un ejemplo un tanto polémico en estos momentos sociopolíticos. Cuando yo digo soy mujer, podría entender ese acto de habla como asertivo si me estoy refiriendo a una realidad. Llámese, no sé, una realidad biológica, pongamos por caso. Y según este ejemplo, estaría faltando yo a la verdad al afirmar soy mujer. Aquí la palabra mujer intenta representar algo del mundo, pero actualmente pareciera que no tenemos un convenio claro respecto a lo que realmente está representando. Digamos una Judith Butler, que también toma de Austin esto de la teoría performativa, entenderá quizá, aquí pensando ya en John Searle, el soy mujer como un acto de habla más de tipo declarativo, más como de la forma de declaración, porque al emitir soy mujer estoy de alguna forma otorgándome funciones de estatus en virtud pues de una representación que yo he hecho de mí como si estuviera existiendo. Pero no lo entiende como un acto asertivo. Esa sería pues una gran distinción que me parece interesante y me parece muy valioso que John Searle haya tenido en cuenta. Hay unas cosas que se refieren y que pretenden ir al mundo, hay otras cosas, otros actos de habla que pretenden crear, por así decirlo, un mundo nuevo que existe como hecho institucional y solo puede mantenerse en su existencia
por el reconocimiento de las personas, de los demás. Y aquí la importancia de conquistar el mismo lenguaje, porque el lenguaje mantiene estos hechos institucionales, los mantiene y además los crea. Pero siguen existiendo hechos brutos, sigue habiendo un mundo el cual de alguna forma podemos interpretar. Y ese mundo es lo que es, a pesar de que cambiemos las palabras para referirnos a él. Bueno, una cuestión muy interesante es que respecto a la pregunta de dónde viene el poder, me parece que él cae aquí en una, no sé, quizás en un fundamentalismo democrático. Dice John Searle: puesto que el sistema de funciones de estatus necesita del reconocimiento de la aceptación colectiva, todo poder político genuino viene desde abajo hacia arriba. Esto vale tanto para las dictaduras como para las democracias. Aquí lo que está diciendo es que si no se reconoce el poder de un dictador, digamos, muy terrible, pues ese dictador no dura mucho en el poder. Ese poder que le damos a ese dictador es precisamente porque se lo hemos reconocido, se lo hemos aceptado. Pero de esto, a mi parecer, no se sigue que el poder venga desde abajo. Y me parece importante pensar en quién es el que hace la declaración. Si hay alguien que declara y hay otros que consienten, hay otros que aceptan dichas declaraciones. ¿Cuál es el fundamento de las declaraciones? Y no sé si para que sean precisamente creídas, aceptadas, tengan que tener una fuerza que no provienen en sí mismas, sino que provienen de las personas que declaran. Esto pues como pregunta. Y bueno, para explicarme mejor, John Searle habla del honor. Dice que del honor no se sigue mucha fuerza deóntica. Primero duda incluso de que provenga algún tipo de fuerza deóntica, pero es un hecho institucional. Por tal motivo sí tiene que tener alguna fuerza deóntica, así sea poquita. Yo lo que pienso es que él está considerando el honor como, no sé, ese evento que se hará después de recibir calificaciones en un instituto y dan un papelito al chico que mejores calificaciones ha sacado y bueno, un papelito que le dice usted es honorable. Pero yo creo que hay otro honor que más se parecería a lo que Edmund Burke llamaba aristocracia natural. No sé, personas que de alguna manera proyectan mayor sabiduría, mayor prudencia, mayor justicia, personas que gozan de una autoridad a la cual se recurre para precisamente preguntar sobre elementos que vinculan a otros. Y de una persona así me creo que una declaración provenga con una mayor fuerza deóntica, un mayor poder deóntico, porque es una persona a la que se le respeta. Y esto muy de la mano con otra objeción que tendría, y es que yo creo que quizás él está dando a la política lo que le corresponde, de hecho, a otra institución, que es la institución religiosa. Más allá de que si las religiones sean falsas o verdaderas, cuando se hace una genealogía de lo social, me parece muy difícil no contemplar el papel de la religión, porque siempre en la historia de los orígenes de la humanidad siempre encontramos a la religión. Como dice Joseph de Maistre, siempre encontramos a esos legisladores que han tenido tratos con entidades divinas y demás que traen las leyes desde arriba. John Searle llega a decir que el gobierno es el máximo depositario del poder. Y también dice, la religión es la fuente última de los valores. Lo lógico sería concluir que el gobierno debería usar su poder para defender a la religión, para hacer respetar los valores de la religión. Pero a la final defiende la separación del Estado y la Iglesia, y es porque él considera que la democracia logra de forma pacífica que diferentes cúmulos, diferentes sistemas de valores se enfrenten unos a otros, y también diferentes verdades se enfrentan unos a otros y se reconoce la democracia, o sea, si se pone a la democracia de primero, para que varios sistemas de valores puedan competir unos a otros, toca aceptar un sistema de valores superior, que es el sistema de valores democrático. Es como en esta leyenda del Cid, que en una parte obliga a Alfonso a que jure en la iglesia de Santa Gadea, casi que, mejor dicho, usted acepta este sistema de valores provenientes pues de esta religión X, y ahora sí yo acepto su poder. Es como que sobre el poder de Alfonso, en este caso, hay otro poder sobre él que le da legitimidad.
que vendría siendo el poder propio de la religión. Y la leyenda me parece que expresa bien ese poder deóntico, siguiendo con las palabras de John Sear, un poder deóntico que obtiene su fuerza, creo yo, más que por el simple acto de jurar, es por la persona por la cual se está jurando, según pues continuando aquí con la leyenda del Cid. Pero también podría yo poner otro ejemplo diferente, un ejemplo digamos más actual, no tan legendario o mitológico. Pongamos por caso un matrimonio. Cuando el cura hace el acto de habla de los declaro marido y mujer, lo hace con una autoridad que participa de otra autoridad, llamemos trascendental. En el caso pues de Occidente, de nuestra cultura católica, sería pues el Dios judío-cristiano, pero vemos que este ritual se replica con otro tipo de deidades o cosmovisiones. Y comparemos esto con, por ejemplo, la misma declaración de matrimonio, pero esta vez hecha por un abogado, un juez o, bueno, hecha en nombre del Estado, pongamos por caso. Yo pregunto cuál de las dos tiene mayor poder deóntico. Y el poder de un Gustavo Petro, pongamos por caso, también ha sido legitimado porque hubo un poder previo, que es este poder, estas reglas constitutivas que lo pusieron a él como presidente, que son las propias del sistema democrático. De la ideología a la religión me parece que hay muy poquitos pasos, por no decir ninguno. Sobre este tema de la religión me parece que Roger Scruton, que sigue bastante a John Searle en su libro El alma y el mundo, me parece que atiende mejor a este problema, lo refina de una mejor forma a mi parecer. Roger Scruton distingue dos formas de conocer, lo llama él un dualismo cognitivo, el que es propio de las cosas, digamos el de las ciencias, lo que en John Searle veíamos como hechos brutos. La distancia de la Tierra al Sol, por ejemplo, sería un hecho bruto. Y hay otra forma que es la forma interpersonal, propio pues de los hechos institucionales, el mundo de las personas, el mundo de la vida, también lo llega a decir Scruton, usando pues la palabra del Lebenswelt, proveniente de Husserl. La religión pertenecería a este mundo de la vida, pertenecería a este mundo de lo interpersonal, entendiendo pues que muchas religiones tienen entidades que son personales, los dioses o las almas, los espíritus, los ancestros o el dios judío cristiano. Y es interesante porque estas apariencias, digámoslo así, para no comprometernos con la veracidad de dichas personas, dichos dioses, estas apariencias aparecen en el mismo trato interpersonal. Y aquí entra la noción que Roger Scruton toma de Adam Smith, que es la del juez imparcial. Dice Roger Scruton: en todos nuestros negocios nosotros somos no solo yo y tú, sino también él o ella. Dicho de otro modo, un actor bajo la mirada del espectador, un objeto de juicio, incluido el nuestro propio, y también esto es el ineludible resultado de la relación yo-tú. Al verme como un tú, a tus ojos, me levanto sobre mí mismo para adoptar la actitud del espectador. Y lo mismo exijo de ti. El espectador imparcial aparece como una especie de sombra de nuestras relaciones. Es el tercero que siempre va a tu lado, el que nos juzga a los dos. También este sentimiento va más allá de sí mismo y apunta al horizonte de nuestro mundo. Y no debería sorprendernos, pues el sentido de que somos juzgados en todo lo que hacemos es el núcleo de la religión. Y de este mundo de lo interpersonal podemos hipostasiar, por así decirlo, personas incorpóreas que nos están juzgando, personas incorpóreas a las que les debemos fidelidad, tenemos compromisos con ellas o le tenemos deuda, tenemos gratitud. No deben tratarse ni siquiera del dios judío cristiano, pueden ser otros ídolos que se levanten como dioses pachamamísticos, dioses telúricos, unas deidades raras que se inventan constantemente, o incluso puede ser este dios subjetivista, esta chispa divina de la que hablaban los gnósticos, el Cristo interno que de alguna forma exige emancipación, exige realizarse por medio de que yo haga su voluntad. Un Cristo interno que ha tenido varias secularizaciones o modulaciones
y yo creo que con una pizca de puritanismo protestante vemos un gnosticismo con toques sexuales bastante intrigantes. Pero bueno, voy a dejar más bien hasta aquí. Muchas gracias.